Buenas noches a todos. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y especialista en medicina de familia, especialista en medicina interna y subespecialista en cardiología. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche, en esto que hemos llamado Diálogo sobre el coronavirus COVID-19. Agradezco, como siempre, ¿verdad?, a toda la gente que nos sigue, que está pendiente de lo que Proyecto Dignidad está haciendo. Saludos, Nilda, qué bueno que estás acompañándonos. A Josuelito González. En esta noche vamos a hablar un poco de esto que llamamos el coronavirus. Esto que, oye, nos ha cambiado la vida, que ha traído mucha preocupación, mucha expectación y sobre todo mucha incertidumbre. Lo primero que tenemos que entender sobre el coronavirus es que este asunto nos compete a todos. Estamos todos en peligro. La idea de que solamente las personas mayores son las que están en peligro no es cierta. Las personas sobre 60, 70 años, sobre todo si tienen otras condiciones debilitantes, pues están a mayor riesgo de morir. Pero hay estudios donde se tienen niños de meses, de algunos años, adolescentes, adultos jóvenes, y la realidad es que todos estamos en peligro. Así que es importante que nos demos cuenta de que la principal arma para enfrentar el coronavirus es la solidaridad. El que lleguemos a la conclusión de que nos va la vida como pueblo en colaborar unos con otros, en que nos demos cuenta de que lo que yo hago afecta al otro y lo que el otro hace también me afecta a mí. Y es importante que tengamos algunas cosas claras sobre el coronavirus. Lo primero es que ya teníamos algunas cepas de coronavirus entre nosotros dándonos cosas como catarro. Y habían habido unos eventos recientes de coronaviruses letales, pero que habían tenido una manifestación bien localizada en China, en Arabia Saudita. Se origina en China, es un coronavirus novel, nunca se había detectado entre seres humanos y tiene ciertas particularidades. Solamente les voy a dar un detalle. Hace 2 semanas, 2 semanas y media, en Italia había muerto una persona. Al día de hoy hay sobre 5.000 muertos. Tenemos miles hospitalizados. Tenemos las unidades de cuidado intensivo congestionadas. Y tenemos gente que literalmente se está muriendo en los pasillos, en las salas de emergencia. Y esto se está repitiendo en España, se está repitiendo en Nueva York y se pudiera repetir en Puerto Rico si no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que es importante que prestemos atención, porque el que nos tardemos unas semanas en tomar las decisiones correctas le va a costar la vida a mucha gente. Como les dije, es una cepa de un virus nueva y tiene unas particularidades que obviamente lo hacen más peligroso. Lo primero es que es altamente infeccioso, probablemente sea más infeccioso que la influenza. Y hay mucha gente
que pueden tener el virus, pueden estar contagiando a otros y no tener síntomas o nunca desarrollar síntomas. Así que sí, hay un % que varía en los diferentes estudios, pero pudiera ser un 60%, un 80%, que nunca va a desarrollar síntomas o van a desarrollar síntomas leves. Hay como un 15% que se van a enfermar severamente y probablemente van a necesitar hospitalización. Y hay un 3 a un 5% que va a necesitar cuidados intensivos. Y créanme, en Puerto Rico no tenemos esa cantidad de camas de cuidado intensivo disponibles. Tampoco tenemos suficientes camas de hospital para enfrentar lo que otras jurisdicciones están enfrentando. Como les dije, es altamente infeccioso. Y lo terrible de esto es que usted puede empezar a desarrollar dificultad respiratoria y en 24 o 36 horas ya estar necesitado de ventilación mecánica, de que lo pongan en una máquina que respire por usted. Así que hay un sentido de urgencia, de que tenemos que hacer algo para que no ocurra en Puerto Rico lo que ya está ocurriendo en otros lugares. Lo otro que es importante que sepamos es que todavía no se ha detectado, no se ha establecido un tratamiento eficaz. Estamos a meses de desarrollar una vacuna efectiva y hasta ahora lo que hay son anécdotas de algunos medicamentos que pudieran ayudar. Pero hasta ahora no hay ningún medicamento que haya sido aprobado por la FDA para el tratamiento del coronavirus. Hay gente que está hablando de usar algunos retrovirales, ¿verdad? Antirretrovirales, medicinas contra los viruses. Hay gente que está hablando del uso del Plaquenil con o sin la acitromicina. Pero la realidad es que decir que hay un tratamiento efectivo al momento no se puede decir eso. Y para nosotros en Puerto Rico, lo que hace la cosa más difícil es que al día de hoy nosotros no tenemos pruebas diagnósticas en suficiente cantidad accesibles. Al momento todas las pruebas se estaban enviando a Estados Unidos. De unos días para acá se nos está diciendo que el laboratorio del Departamento de Salud está haciendo unas pruebas que cogen unas horas, pero que usted pueda llegar a una sala de emergencia y le hagan una prueba y a la media hora, a la hora, a las 3 horas le puedan decir usted tiene o no tiene coronavirus, como por ejemplo, como pasa con la prueba rápida para influenza, que a los minutos se le puede decir si usted tiene o no tiene influenza. Eso no existe. Están diciendo que las pruebas van a llegar. No sabemos qué pruebas, no sabemos a dónde van a llegar, no sabemos quién las va a utilizar, no sabemos cuánto van a costar, no sabemos si van a estar disponibles para todos los hospitales y las salas de emergencia en Puerto Rico. Y esa es nuestra realidad. Estamos enfrentando algo que nunca habíamos enfrentado, estamos enfrentando algo que ha hecho mucho daño en otros lugares. Estamos enfrentando algo que pudiera inutilizar nuestro sistema de salud. Porque la realidad es que mientras hay coronavirus, también hay accidentes, también hay pulmonías por otras razones, ataques al corazón, derrames cerebrales, diabetes descontrolada, etcétera, etcétera, etcétera. Gente con fallo renal
que necesitan diálisis. Así que, vuelvo y repito, es importante que nos demos cuenta que todos estamos en peligro. Hay algo interesante en la gente joven. Inicialmente se decía que era poco probable que se enfermaran, pues saben que se enferman. Y una de las cosas que se está encontrando es que aunque no tienen tanta mortalidad, aquellos que sobreviven a la infección por el coronavirus pueden desarrollar pérdida de función pulmonar, al punto que de subir de un piso a otro ya están cansados. Y aunque pueden tener 30, 40 años, realmente tienen la función pulmonar de alguien de 70, 80, 90 años. Así que las personas mayores, aunque tienen un mayor riesgo de mortalidad, la mayoría de ellos, si reciben el tratamiento apropiado, deben curarse. El problema es que no sabemos quién va a responder y quién no va a responder. Sobre todo cuando tenemos una tardanza en hacer el diagnóstico y no tenemos un tratamiento aprobado, ¿verdad?, como efectivo. Por ahí están corriendo muchas ideas, algunas de las cuales no son ciertas. Sabemos que el virus se ha dado particularmente en jurisdicciones donde hace mucho frío, donde en este momento pues hay invierno. Pero también se está dando en lugares del mundo donde en este momento hay verano. Argentina, Chile, Paraguay, áreas del África, de la cual no tenemos mucho conocimiento porque pues el flujo noticioso no es tan amplio, tan frecuente como el que viene de Estados Unidos y el que viene de Europa o de Japón o de China. Pero en África también hay problemas. De hecho, ya hay algunas naciones de África que cerraron sus fronteras. Así que si el calor va a ser una ventaja o no va a serlo, pues no lo sabemos. Probablemente la contaminación en lugares públicos que estén expuestos al sol, pues probablemente ahí haya menos posibilidad de contagio. Pero en las personas no sabemos realmente cómo el calor va a hacer diferencia. Hay gente que está preocupado por el uso del ibuprofén y de los antiinflamatorios no esteroidales como el naproxen, como el Voltaren y otros productos. Y eso está en controversia. Sí se le dice a la gente que si tiene fiebre o tiene dolor, pues use acetaminofén, que hasta ahora debe ser lo utilizable para el manejo de la piel, de la fiebre, del malestar, del dolor de cabeza, de los síntomas constitucionales, ¿verdad? Y en ese sentido, pues realmente, como el catarro, hay muchos síntomas que se manejan meramente para paliar el síntoma, pero realmente no hacen que uno se cure más rápido. No sabemos cuánto tiempo una persona puede estar incubando el virus antes de desarrollar síntomas. Se decía que era de 2 a 14 días, pero hay gente que ha venido a desarrollar síntomas aparentemente casi a las 4 semanas de haberse expuesto. Así que no sabemos
cuánto tiempo desde que el virus se está incubando la persona puede ser infeccioso, puede contagiar a otros sin tener síntomas, ¿verdad? Saludos Sonia, saludos Ricky, saludos Roberto, gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir, ¿verdad? Tengo algunas preguntas que ya nos han hecho llegar. Lo primero es que los niños a un bebé se pueden contagiar. Y el problema de los niños es que probablemente no tengan muchos síntomas, pero pueden contagiar a sus padres, a sus abuelos. Y en ese sentido, se convierten en parte del problema. De hecho, una de las cosas que se ha dicho que ha empeorado la situación en Italia fue que mucha gente joven, cuando los enviaron para la casa, lo cogieron como que eran vacaciones y se fueron a chinchorrear a las playas. En este momento, ¿verdad? Las playas en invierno son difíciles, pero a los bares, a los cafés, a mantener las relaciones sociales, ¿verdad? Que son las que le dan sentido y alegría a la vida. Y sencillamente cuando vinieron a abrir los ojos era demasiado lo que estaba ocurriendo. Sí, los niños se pueden enfermar, ¿verdad? Se pueden contagiar. Chris Crespo me pregunta, ¿es cierto que con solo tocar a una persona, digamos en el hombro, o por un segundo tocar una superficie contaminada, se puede uno contagiar? Pues mire, si usted le toca el hombro a una persona y el hombro no está contaminado, pues probablemente no. Pero se está hablando del distanciamiento social, de aislarnos, de dejar por lo menos 6 pies, 2 metros entre las personas. ¿Cuánto tiempo uno tiene que tocar material expuesto para uno contagiarse? Importante. Uno no se contagia por las manos. El virus no es capaz de atravesar la piel. Uno se contagia cuando esas manos que están contaminadas, uno las lleva a la boca, a la nariz, a los ojos. Y entonces ahí es que el virus tiene la capacidad de entrar al cuerpo. Se aloja primero en la nasofaringe y después puede bajar a los pulmones, y es en los pulmones donde puede hacer daño. Por eso es que es importante la insistencia en el lavado de manos. Y no puede ser mojársela. Tiene que ser usar bastante jabón, estregarse las manos por lo menos por 20 segundos, todos los dedos, el área entre los dedos y llegar hasta la muñeca. O sea, es un lavado de manos genuino, ¿verdad? No de aguaje. Y es importante, en este momento, el arma más importante para nosotros manejar el problema del coronavirus es el aislamiento social, el lavado de manos. Y hay veces que uno quisiera decirlo de manera más enfática, pero eso es lo más importante que podemos hacer en este momento. Importante, aunque tengamos las pruebas diagnósticas disponibles, aunque tengamos tratamiento eficaz, lo mejor que puede pasar es que no nos contagiemos, ¿verdad? Me preguntan, ¿es obligatorio ir al hospital si hay síntomas? Laura Beatriz. Pues mire, no. El síntoma que nos preocupa es la dificultad respiratoria. Si usted lo que tiene es fiebre, si usted lo que tiene es
dolor de cabeza, dolor de garganta, la nariz tupida, dolor muscular, pues póngase en cuarentena usted mismo. Utilice acetaminofén, bolsas de agua fría, hidrátese, descanse, sobre todo aléjese de su familia. Pero si usted desarrolla dificultad respiratoria, es importante que vaya al hospital. ¿Por qué? Porque uno puede desarrollar insuficiencia respiratoria en poco tiempo. Sobre todo si usted es una persona mayor, sobre todo si usted tiene otros problemas de salud, debe ir al hospital. Me pregunta Sandra, que qué rol juega la mascarilla. Se ha encontrado que el uso de la mascarilla quirúrgica, la sencilla, si usted tiene ciertas precauciones, es lo suficientemente efectiva para evitar el contagio. La mascarilla N95, que ya es algo más especializado y más difícil de conseguir, lo deben utilizar aquellas personas que están manejando a un paciente que se sabe que tiene coronavirus o que se sospecha que tiene coronavirus y que en el manejo de esta persona se pudiese producir secreciones respiratorias como aerosol. Y para eso pues se habla de la mascarilla, de los espejuelos especializados. Pero eso no tiene que ser todo el mundo. Usted no tiene que caminar por la calle con una N95 en la cara. Si usted quiere cuidarse con guantes y con una mascarilla regular es suficiente. Pero sobre todo que se mantenga a 6 pies de las personas y que se lave las manos con frecuencia. Así que el síntoma fundamental es dificultad respiratoria y claro está, otro síntoma como lo es confusión, como lo es desorientación, pues sí, hay que ir también al hospital. Me preguntan, Aidil Amaro, ¿puede una persona tener influenza o micoplasma y coronavirus al mismo tiempo? Pues mire, es poco probable que usted pueda tener influenza y coronavirus a la vez, pero sí puede ocurrir un porciento bien pequeño, un 2-3% de las veces. Pero de hecho, en muchos lugares para usted hacerle la prueba de coronavirus, primero tenía que tener una prueba de influenza y una prueba de micoplasma negativa. Importante, el micoplasma es una bacteria y usted puede tener una sobreinfección bacteriana encima de la infección por el coronavirus. Y de hecho se piensa que lo que mata a la gente son las sobreinfecciones bacterianas o la sobreestimulación del sistema inmunológico, creando en cantidades exageradas una serie de sustancias que se convierten en tóxicas para el paciente, ¿verdad? Me preguntan de los asmáticos. En Puerto Rico tenemos muchos asmáticos. Pues obviamente si usted es asmático y el coronavirus ataca el pulmón, usted tiene el riesgo no solo de la infección del coronavirus, sino de que el asma se le descontrole. Y tiene que tener precaución. Recuerden que a gente joven se le puede afectar su capacidad pulmonar. Importante, no sabemos si de manera permanente o de manera transitoria. Me preguntan si los medicamentos de la presión empeoran los síntomas. No, los medicamentos de la presión no empeoran los síntomas.
Si usted es hipertenso, debe tomarse sus medicinas como siempre. Se está hablando de que las personas que toman ciertas medicinas para la presión pudieran estar a mayor riesgo de una infección pulmonar con el coronavirus, pero eso en este momento no está claro, no está definidos. Me preguntan sobre el contagio con las mascotas. Pues mire, yo soy cardiólogo, especialista en medicina interna. Se supone que no me salga de mi especialidad. Sobre los animales, pues se piensa que pudieran contagiarse, pero realmente eso todavía, ¿verdad? Todavía está por verse. De hecho, se piensa que el coronavirus que estamos enfrentando, que se llama COVID-19 o SARS-CoV-2, es un virus que se daba entre animales y que saltó a los seres humanos por alguna razón. Así que eso está por verse. Obviamente, si usted me pregunta, pues nada, aislamiento social que incluye el perro y el gato. Y sí es. De hecho, la preocupación de uno es, si tú tienes tu perro y tu gato en tu casa, pues, pero si sale a janguear por ahí y cuando llega a tu casa, pues pudiera también ser, ¿verdad? Una manera de contagio. Pero importante, eso es pura especulación. No lo sabemos todavía. Así que es importante que actuemos con calma, que actuemos a base de lo que conocemos. Saludos, Luis. Carlos Pérez Jr., Jessica, Jerry, gracias por estar con nosotros. Recientemente se acabó el papel de baño en Puerto Rico. Y yo no supe por qué. Yo no sé, es que alguien estaba ofreciendo papel de baño con antibióticos o con medicinas para los virus. Pero la realidad es que cuando hay miedo, la respuesta puede ser irracional. Y cuando hay miedo, la respuesta, más que protegernos, lo que puede hacer es hacernos daño. Así que mire, corrobore la información. Porque trágicamente hay gente que lo que está haciendo es comunicando rumores que les han llegado, comunicándolos a otros. Tristemente hay gente que está creando mentiras que lo que hacen es aumentar la angustia y desestabilizar al pueblo. Pero lo otro que deben saber es que realmente en este campo el conocimiento está avanzando día a día. Ahora mismo hay múltiples estudios tratando de definir medicamentos que sean efectivos contra el coronavirus. Hay múltiples estudios que están tratando de definir pruebas diagnósticas que en 45 minutos o en media hora o en una hora nos puedan decir con sensitividad apropiada si estamos contagiados o no estamos contagiados. Importante, si usted no está contagiado hoy, pudiera contagiarse mañana si no se cuida. Así que el que digan que no estamos contagiados, el que no tengamos síntomas, no significa que no nos cuidemos. Al contrario,
nos debemos cuidar. Saludos Helga, saludos René, saludos Doris. Otras preguntas. Me preguntan si creo que solo hay 23 pacientes positivos en Puerto Rico. La realidad es que solo hay 23 pacientes diagnosticados. ¿Cuánta gente está sin síntomas o cuánta gente todavía no ha desarrollado síntomas? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque las pruebas diagnósticas no han estado disponibles. Así que, de hecho, hay un laboratorio que está hablando de que le pueden hacer las pruebas después que usted lleve una orden médica, pero que se tardan 6 días en darle el resultado. Eso significa que las envían a Estados Unidos porque no las están procesando en Puerto Rico. Con este asunto de las pruebas, saludos Elta, saludos Joel, Caroli. Con este asunto de las pruebas diagnósticas, debemos levantar un clamor como pueblo. Necesitamos que hayan pruebas accesibles, y cuando digo accesibles es que las pueda ordenar un médico cuando considere la posibilidad de que hay coronavirus, sin que haya un obstáculo por parte del Departamento de Salud para llevar a cabo la prueba. Lo segundo es que esa prueba sea accesible en términos económicos, que se pueda pagar. De hecho, hay un presupuesto que se aprobó en Estados Unidos, creo que fueron 185 millones de dólares, para pagar por las pruebas del coronavirus. Obviamente, una cosa es lo que se apruebe y otra cosa es cuánto se tarda eso en implementar y cómo se va a implementar. Necesitamos pruebas accesibles en Orocovis, en Vieques, en Culebra, en Ponce, en Mayagüez, en Fajardo, en Patillas, en Arecibo, en todo Puerto Rico. No puede ser que alguien llegue a una sala de emergencia y se vaya con la angustia de si él o ella o el familiar o el amigo que aprecian está enfrentando me excusan, no fue un terremoto, aunque ahorita hubo un terremoto en el Pacífico, pero no fue un terremoto aquí. Gracias por su paciencia. Tiene que haber disponibilidad de las pruebas. Las pruebas tienen que ser accesibles, las pruebas tienen que ser rápidas, y las pruebas tienen que ser, importante, confiables. Saludos Anthony, Mayra Lespier, Alexis González, saludos a todos. Luis, tiene que haber un clamor en el pueblo para que hayan pruebas. Hoy me mostraron una directriz del gobierno federal que establece que si Puerto Rico, como cualquiera de los otros territorios, no consigue pruebas suficientes en el ámbito federal, en los 50 estados, que tiene la libertad de comprarla en el extranjero y que va a haber un reembolso para ese gasto. Obviamente eso tiene que hacerlo el gobierno de Puerto Rico y tendría que hacerlo un laboratorio que tenga el poder económico para hacerlo. Me preocupa que el asunto económico nos ponga en peligro. Me preocupa que una prueba que pueda valer
200, 175, 150, $300 se interponga entre la vida y la muerte de alguno de nosotros o de alguien que nosotros amamos. Me preguntan, ¿un niño con dificultad respiratoria se le puede dar terapias respiratorias? Pues obviamente sí, pero importante, si ese niño es asmático, usted le va a dar su tratamiento, pero si no hay una razón clara para que su hijo tenga asma, y si el tratamiento usual no lo mejora, lo correcto es buscar ayuda profesional, ¿verdad? Llamar a su pediatra, a su neumólogo, ir a una sala de emergencia. Y si hay alguien diagnosticado con coronavirus, que en este momento pues eso sería poco usual, pero si hay alguien, por ejemplo, que recientemente vino de Estados Unidos o de la República Dominicana, pues eso es un factor de riesgo. De hecho, saludos Edgar, saludos Raúl, saludos Lidia. De hecho, toda persona que llegue a Puerto Rico de Estados Unidos debe distanciarse de las demás personas por 14 días. Hay que asumir que se expuso al coronavirus. Hay que asumir que todo el que llega de Estados Unidos tiene coronavirus. Trágicamente, ¿por qué? Porque no tenemos las pruebas diagnósticas para decir que no lo tienen. Así que se está trabajando a nivel del aeropuerto. Se están instalando cámaras infrarrojas para detectar el que tiene fiebre, pero importante, hay mucha gente que están contagiados que todavía no tienen fiebre, y de hecho hay gente que no le va a dar fiebre, pero van a desarrollar dificultad respiratoria. Así que ya no es meramente que alguien haya viajado a China o a Irán o a Italia o a España. Meramente el que venga de Nueva York, de Florida, de California, de Estados Unidos, hay que asumir que pueda estar contagiado, hay que asumir que pueda contagiar a otros. ¿Qué hay de un medicamento para SIDA que se está utilizando para el COVID-19? Pues mire, no. Tristemente, los estudios iniciales con medicamentos que son efectivos para el SIDA, por lo menos el que se utilizó en ese estudio, no hizo mucha diferencia, pero sí, todavía se siguen haciendo estudios con otros medicamentos que se utilizan para el SIDA. De hecho, para el SIDA se utilizan muchos, múltiples. La mayoría de las veces se utilizan en combinación. Así que tampoco lo sabemos hasta ahora. ¿Qué hay del Plaquenil? La hidroxicloroquina, un medicamento que se utiliza para pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, con artritis, con otras artritis inflamatorias. Pues hay estudios con pocas personas, y cuando digo personas, pocas personas, estamos hablando de a lo mejor 40 personas, 50 personas, que dicen que es efectivo. Hay un estudio en Francia que se hizo chequeando la carga viral y se encontró que la gente que utilizaba Plaquenil, un grupo de ellos, pues sí les bajaba el contagio de viruses. Pero todavía obviamente eso está bajo estudio. Además de los pulmones, ¿se pueden complicar las coronarias? Pues esto es una pregunta que
que no tiene una respuesta categórica en este momento. Pero sí sabemos que hay gente, incluyendo gente joven, que desarrollan dificultad respiratoria y aparte de la pulmonía tienen debilidad del corazón. Y se sospecha que el virus puede dar una debilidad en el músculo del corazón. Y hay varias teorías para eso, pero obviamente ninguna de esas teorías se ha podido verificar. Lo que sí se sabe es que algunas de las personas que han tenido un corazón debilitado y han sobrevivido a la enfermedad, han podido recuperarse. Y el tratamiento que se les está dando es como cuando la gente tiene el músculo del corazón inflamado. A eso se le llama una miocarditis. De hecho, casi todos los virus pueden dar teóricamente, ¿verdad? Una miocarditis. Y nada, y eso complica la cosa. Pero lo que sí sabemos es que, aunque se comportan como si tuviesen un infarto masivo, cuando uno les hace ciertos estudios de las coronarias están limpias. Y ha habido gente que ha recuperado, que su corazón ha vuelto a tener toda la fuerza necesaria. Sobre las embarazadas no hay mucha información. Yo leí un reportaje que pensaban que podía haber transmisión in útero. En otras palabras, que si una mujer tenía el virus se lo pudiera pasar al niño en el útero y el niño nacer con la infección. Pero eso es un comentario y no había una fuente que uno pudiese corroborar la información. Hay otras condiciones donde eso ocurre. La más conocida es el VIH. Y una de las historias de éxito de la medicina moderna es que una mujer embarazada VIH positivo, tú le des medicamentos, su carga viral sea casi cero o cero y el niño nazca sin la infección. Así que sobre las embarazadas no sabemos. Pacientes que tengan mallitas, que estén usando aspirina u otras condiciones cardíacas, pues mire, se ha hablado de que el que tiene hipertensión descontrolada, de que el que tiene fallo cardíaco está a mayor riesgo. Todavía no hay informes claros sobre pacientes con enfermedad coronariana. Nosotros tenemos una gran cantidad de gente con enfermedad coronariana porque también tenemos una gran cantidad de gente con diabetes. Y de hecho la diabetes descontrolada es un factor de riesgo para que el coronavirus se complique y aumente la mortalidad. ¿Qué hay de cambiarse la ropa cuando uno llega a la casa? Saludos, Peter. Pues sí, eso es como diríamos, algo que hacemos para protegernos. No es que esté de más. La realidad es que si uno no sabe con quién uno ha estado en contacto, eso es una provisión razonable. Hay gente que llega a su casa, sencillamente se quita los zapatos y no entra con los mismos zapatos, y tan pronto llega, se quita toda su ropa, la echa a lavar y se da un baño. Pues mire, eso es obviamente, eso es razonable. Se supone que nos bañemos todos los días, ¿verdad? Nos expongamos o no nos expongamos al virus. Pero eso, ¿verdad? Es algo que
que debemos tener presente. Erika Vega dice que tenemos equipo, la prueba es gratis, los médicos no las están ordenando. Erika, yo quisiera que fuese así. Y te lo digo con el corazón en la mano. La queja de los médicos es que aunque la ordenamos en un momento dado, el Departamento de Salud sencillamente no le daba paso a la orden. Pero sí se está diciendo que el gobierno federal va a pagar por ellas. Y hay una directriz del gobierno de Puerto Rico para los planes médicos privados que cubran la prueba sin coaseguro, sin copago, sin certificación previa. Estuve hablando con una tecnóloga médica en el día de hoy. Me dice que lo que los planes médicos están proponiendo como pago sencillamente no cubre el costo de la prueba. Así que yo quisiera que en Puerto Rico hubiese un lugar donde estuviesen haciendo las pruebas gratis. Pero en este momento, que yo sepa, y obviamente yo no lo sé todo, que yo sepa, tal sitio no existe. Pero créanme, en el momento que yo tenga ese conocimiento, una de las cosas que voy a hacer es comunicárselo a todos los demás, ¿verdad? Va a aparecer en mi página personal, va a aparecer en la página de Proyecto Dignidad, porque queremos que realmente todo el mundo tenga acceso a servicios de salud. Me preguntan si hace falta la orden médica para hacerse la prueba. Sí, hace falta una orden médica para hacerse la prueba. Y esto es bien sencillo. Si cualquiera puede pedir la prueba, se abruma nuestro sistema de salud y aquellos que están en necesidad de que se haga la prueba no van a tener, no hay suficientes pruebas para hacerle pruebas a todo el mundo. O sea, hay gente que está anunciando que va a haber un servicarro de pruebas sobre el coronavirus. Yo no sé si tienen los kits para coger la prueba. Yo no sé quién va a coger la prueba, porque en Puerto Rico pruebas de laboratorio las tienen que coger tecnólogos médicos, enfermeras graduadas, un médico. O sea, tiene que ser un grupo de personas que sepan lo que están haciendo, porque estamos hablando de tomar una prueba que pudiera ser como la prueba de la influenza, que literalmente es introducir un swab y llevarlo por la nariz hasta la nasofaringe para lograr una muestra de calidad. No sabemos cómo se va a transportar esa prueba, no sabemos dónde se va a hacer esta prueba, no sabemos qué tipo de prueba se va a hacer, cuál es la sensitividad y la especificidad de esa prueba. Créanme, es mucho más complejo que meramente meter un swab en la nariz y enviarlo al laboratorio. ¿Qué significa PCR? PCR es una prueba donde usted busca material genético del virus y lo multiplica, lo amplifica para poder detectarlo.
Es una prueba de genética, es una prueba compleja, es una prueba cara, es una prueba que se coge, en el mejor de los sitios, 4 a 6 horas en llevarse a cabo. Y es la prueba que en Puerto Rico realizan muy pocos laboratorios. El principal de ellos es el laboratorio de los institutos de salud, los institutos de laboratorios del Departamento de Salud de Puerto Rico, y hay uno o dos o tres laboratorios más que los están haciendo. ¿Cuánto durará esto? Si yo supiera, sabría el número del Powerball. ¿Se deben usar vitaminas para protegerse? Sí, no hay problema. Claro, si usted se alimenta adecuadamente, y alimentarse adecuadamente es ingerir de todos los grupos de alimentos. Usted no necesita multivitaminas, pero tomárselas no les hace daño. El virus se puede hospedar en algún alimento. Si los alimentos están contaminados con secreciones de una persona, pues sí, pudiera estar contaminado. Obviamente, realmente, si ocurre o no ocurre, no lo sabemos. Importante, hay todavía mucha incertidumbre. No tenemos todo el conocimiento. Saludos Daisy, saludos Janice, saludos Mayra. Pero podemos enfrentar esto si nos unimos, si mantenemos la calma, si asumimos responsabilidad los unos por los otros. Hay detalles que se están trabajando. Quedarnos en casa para muchos implica no tener cómo ganarnos la vida, no tener cómo traer el sustento al hogar. Pues mire, eso se está trabajando por muchos frentes. Pero en este momento lo más importante es mantener la vida. En este momento lo más importante es el distanciamiento social, el lavado de manos, las precauciones que hemos mencionado. En este momento es corroborar la información que recibimos. Y es interesante, Puerto Rico enfrentó eventos grandes, huracanes jamás vistos, temblores jamás vistos. Al coronavirus no lo vemos, pero aunque es pequeño, ha puesto en jaque al mundo. Y aquí voy a hablar como ciudadano, y voy a hablar desde el trasfondo que nos da nuestra Constitución. En el preámbulo de nuestra Constitución se habla de que nos organizamos como pueblo para alcanzar unas metas personales, colectivas, metas de bien, de bienestar, de progreso. Y para eso hablamos de poner nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Este momento es para preguntarnos si nuestra vida o la vida de aquellos que amamos depende de una prueba diagnóstica, de un medicamento efectivo, de que alguien no nos tosa en la cara, o si hay un poder mayor que en última instancia tiene nuestra vida en sus manos. Es momento de reflexionar, es momento de
acompañar no solo al pueblo de Puerto Rico, a la gente de España, a la gente de Italia, a la gente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, a los africanos, a los suramericanos. Esto nos ha hecho entender que la realidad es que vivimos en una aldea grande que llamamos el mundo y que la vida de todos depende de todos. Hay esperanza. Nos podemos volver a levantar. Yo espero que esto en un momento dado sea como esa pesadilla de la cual uno despierta asustado, pero agradecido de que haya terminado, ¿verdad? Como cuando uno era niño y las tinieblas de la noche nos apretaban el pecho, pero qué bueno cuando el sol salía. El sol volverá a salir. Volveremos a poder abrazarnos, besarnos, apretarnos. Podremos volver a vivir sin el miedo de esta plaga. Agradecidos de Dios y agradecidos los unos de los otros. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Este pudiera ser, y esperamos que sea, el primero de un diálogo con el pueblo, y esperamos que ya sea yo o ya sea otros miembros, ¿verdad?, de la directiva de Proyecto Dignidad, podamos dirigirnos al pueblo y discutir aquellos asuntos que nos afectan a todos. Oye, que tengan buenas noches y que Dios traiga esperanza al pueblo de Puerto Rico. Saludos a todos.